Hola chicos, vamos a hacer un repaso de las preguntas del examen de física del primer parcial. Las preguntas del primer parcial. Las preguntas del segundo parcial ya las desarrollamos en un video anterior. Debe revisarlo en el canal de YouTube y darle like, ¿sí?, a esos videos. Bien, tenemos el tema, dice velocidad media, ese es el tema principal. Una moto se desplaza 120 kilómetros hacia el norte en 2 horas. ¿Sí? Y luego 180 kilómetros hacia el este en 2 horas, perdón, en 4 horas. Entonces nos piden determinar el vector velocidad media en A, el primer tramo, y B, en el recorrido total. Es decir, debemos encontrar 2 vectores de velocidad, en un tramo, que se llama el primer tramo, y en el otro tramo, que es en el recorrido total. Bien, aquí tenemos la fórmula de velocidad media vectorial, ¿sí?, donde la velocidad vectorial media es igual a la variación de la distancia con relación a la variación en el tiempo. Bien, es decir, la variación, lo que ha variado en el recorrido que ha hecho, la distancia que se ha movido y el tiempo empleado en dicho movimiento. Aquí podemos nosotros hacer una gráfica corta, una gráfica de este desplazamiento. Si una moto se desplaza hacia el norte, o sea, como que empezamos aquí, ¿verdad?, y viene y se desplaza hacia acá arriba, ¿sí? 120 kilómetros hacia el norte en 2 horas. Bien, entonces aquí R1 vector sería igual a ¿cuánto? A 120 kilómetros, ¿verdad? Y el tiempo que transcurre para hacer ese recorrido o generar esa distancia es de 2 horas. Bien, 2 horas. Ya, vamos a calcular este primer tramo, porque dice, y luego recorre 180 kilómetros, pero hacia el este. O sea, cambia de dirección. Entonces, ahí tenemos que considerar alguna situación, ¿verdad? Por ahora calculemos nuestra velocidad vector media, llamémosle velocidad vector media 1, ¿verdad?, para identificarla, que es el primer tramo. Como aquí no ha tenido una velocidad inicial, un recorrido inicial ni un tiempo inicial, en este caso se anularía, nos quedaría solamente R vector 1, ¿sí?, dividido entonces para tiempo. Vamos a llamarle también tiempo 1 a este de aquí, ¿sí?, para identificarlo. Bien, entonces, ¿cuánto es? Simplemente reemplazamos las variables correspondientes. Aquí sería 120 kilómetros, ¿verdad?, sobre ¿cuánto? Sobre 2 horas. Bien, luego tenemos que dividir, ¿sí? Tenemos que dividir, velocidad media 1 sería igual entonces a 120 dividido para 2, nos quedarían 60 kilómetros por hora. Y ya tenemos la velocidad en el primer tramo. Bien, luego nos solicitan que calculemos la velocidad en otro tramo, donde dice que luego se dirige hacia el este, hacia para acá, pues, ¿no?, hacia este lado de acá. Así, perdón. ¿Sí?, hacia el este. Entonces cambia de dirección y aquí recorre, aquí vamos a llamar a R, ahora este sería R, digámosle que R2, ¿ya?, sería igual a 180 kilómetros, ¿verdad? ¿Y qué tiempo se ha tomado en hacer este recorrido? Se ha tomado 4 horas, más tiempo, ¿verdad? 4 horas. Ok. Bien, hasta ahí vamos, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora, para calcular el tramo total, o sea, el recorrido total, deberíamos sumar los 2 valores, ¿sí? Aunque la dirección sea opuesta, eso no significa, eso solamente nos dice el signo negativo. O sea, yo puedo asumir que este es un valor negativo aquí, pero eso solamente para determinar que está en una dirección opuesta a la primera.
Entonces, pero de ahí el valor absoluto nos queda positivo. ¿Qué decir el valor absoluto? El módulo o el número de esa variable, en este caso el recorrido. Entonces vamos a calcular la velocidad media número 2, que sería la velocidad en todo el total, en el recorrido total, en todo el tramo total. Entonces eso nos quedaría, ahora sí, R1, ¿verdad? Como tenemos aquí la fórmula, R1 que sería esta. La primera que encontramos, 60 kilómetros, ¿verdad? A ver, no, aquí es R final, R1 sería R final, que es 180 kilómetros, ¿verdad? Hasta ahí vamos, ¿sí? Más, ¿verdad? 120 kilómetros. ¿Por qué más? Porque como el otro va con el sentido contrario, y al ponerle sentido contrario con signo menos me da positivo. Entonces aquí me quedaría más 60 kilómetros, ¿verdad? Que es el R inicial, ¿sí? Perdón, no es 60 kilómetros, es 120 kilómetros. No sé por qué vi el 60 por ahí. Bueno, 120 kilómetros, ¿verdad? Y todo eso dividido para ¿cuánto? Dividido para el tiempo. El tiempo, usted sabe que debemos sumarlo, porque no se puede restar un tiempo al otro, debemos sumar el tiempo, que siempre está, el tiempo no se detiene. O sea, si el objeto comienza a moverse, esto es una moto, comienza a moverse aquí y luego gira hacia el este, entonces el tiempo no se detiene. Por eso sumamos 2 más 4. 2 horas más 4, bueno, sería al revés, 4 horas más 2 horas. Perfecto. 4 horas más 2 horas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánto tenemos ahora? Tenemos que esto se nos convierte en un vector, porque ahí se termina el vector velocidad. El vector velocidad en este caso sería, ¿sí?, 180 kilómetros, ¿verdad?, sobre 6, más 120 kilómetros también dividido para 6, ¿verdad? Kilómetros sobre horas, porque esa es la unidad de medida de la velocidad. Dividimos aquí el vector, dividimos 180 para 6 y nos da ¿cuánto? 30, ¿verdad? Y si dividimos 120 para 6 nos da 120 dividido para 6 nos da 20 kilómetros por hora. Bien, kilómetros por hora, perfecto. Y solo nos faltaría determinar cuál es el componente del vector, el componente unitario. ¿Qué significa el vector unitario, el componente unitario? En I, cuando tengo I vector, significa que es en el eje X, o el desplazamiento X, el desplazamiento primero, y J vector sería el otro desplazamiento, en Y, ¿verdad?, el desplazamiento segundo. En este caso, entonces vamos a sustituir, nos quedaría ya como vector, 30 Y vector, ¿verdad?, Y vector, ¿sí?, más 20 Y vector, J vector, ¿sí?, kilómetros por hora, ¿sí?, kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero calculamos en el primer tramo, donde la distancia es de 120 y el tiempo es de 2 horas, dividimos 120 para 2, nos da 60, y luego calculamos en el segundo tramo, de 180 dividido para 4, nos da, ¿sí?, bueno, no es que dividimos el 180 para 4, sino que sumamos todo el conglomerado de todo el recorrido, porque solo son 2 tramos. Entonces ahí sí utilizamos la velocidad media, el vector velocidad, ¿sí? Para poder definirlo como un vector debemos tener los vectores unitarios, y sabemos que el primer componente del vector es I y el segundo componente es J. Por eso ponemos I vector y J vector, y esa sería la respuesta. Bien, avanzamos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos dice aceleración media. Siempre que hablemos así de aceleración media, velocidad media, es una variante, o sea, una
es el cociente entre la variante de la velocidad sobre la variante en el tiempo, ¿sí? El incremento de velocidad sobre el incremento en el tiempo, ¿verdad? Esta fórmula se usa mucho también en algunos otros, en otras variables que queremos conocer, en otros parámetros, como por decir en la demanda, en la oferta, ¿sí? La variación del ingreso con la variación del consumo, el consumo con el ingreso, y así sucesivamente. En este caso estamos hablando de una aceleración, de un movimiento, ¿ya? De una velocidad. La aceleración, ¿qué es? La aceleración es un incremento o un cambio de la velocidad cuando transcurre un tiempo, cuando hay un movimiento y esa variación de velocidad respecto a la variación del tiempo. Es decir, por ejemplo, un carro que sale un auto, sale con una velocidad de 0, empieza a subir su velocidad, ¿sí? Va subiendo y va avanzando el tiempo, y cuando acuerda llega a un momento en que ya tiene una velocidad constante. Sí, por ejemplo, pasa de 10 kilómetros por hora, después 20 kilómetros por hora, después 30 kilómetros por hora, hasta llegar, por decir, a unos 100 kilómetros por hora, que es una velocidad promedio normal. Recuerde que en ese momento había una variación en la velocidad en determinadas variaciones de tiempo, determinados tramos de tiempo. Entonces, por eso utilizamos esta fórmula. Ahora, aquí nos dan la velocidad. El incremento de la velocidad, como vemos aquí, del vector velocidad, ¿sí? Es igual a la velocidad final, velocidad vector final, menos la velocidad vector inicial, ¿sí? Lo ponemos V sub 0. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que la velocidad nos la dan como vectores, Por ejemplo, la velocidad final, lo que dice, la velocidad de un auto en un instante determinado es de 2,-6 metros sobre segundo. Entonces vamos a poner 2, ¿sí? -6 metros sobre segundo. Esa es la unidad de medida de la velocidad. Y dice, mientras que 2 décimas después, es decir, ahí está la variación del tiempo, 2 décimas de segundo de más tarde, dice, es de apenas 4J. Recordemos que J vector, aquí es un J vector, ¿verdad? J vector significa que el X vector, el primer componente, no existe, no tiene el primer componente. En este caso, pues el primer componente sería 0, ¿verdad? El primer componente aquí le ponemos 0,4, ¿verdad? Metros sobre segundo. ¿Sí? Listo. Ahora tenemos que definir cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial. Bien, entonces la velocidad final sería esta, porque aquí dice la segunda, porque dice, ¿sí? Vector velocidad final, ¿sí? Es este, porque dice 2 décimas de segundo más tarde, es decir, que haya transcurrido un tiempo. Entonces esa velocidad final, la velocidad inicial entonces sería la de acá arriba, la primera, ¿sí? Ok. Bien, el tiempo entonces, 2 décimas de segundo sería 0,2 segundos, ¿verdad? Porque 2 décimas de segundo es 0,2. Bien, ya tenemos los datos, vamos a calcular la aceleración media, ¿verdad? Vamos a calcular el vector de aceleración. Entonces reemplazamos los datos aquí. Velocidad final sería 0,4, ¿sí? 0,4 menos 2,-6, ¿verdad? Todo eso sobre 0,2 segundos, ¿verdad? Y aquí está en metros, ¿verdad? Esto sería en metros, acá arriba siempre está en metros porque ese es, perdón, metros sobre segundos, así sería. Bien, ya tenemos entonces este segundo, ¿verdad? Por si acaso este segundo, ya. Entonces ya tenemos ahí, no es 25, déjame ponerlo bien porque parece 25, no es 25, es segundos, déjame ponerlo más abajito para que lo podamos identificar de segundo, ya, segundo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Como ya hemos aprendido en matemáticas, esto es una resta de vectores, entonces yo tengo 0 con el 2, me quedaría entonces 2 menos 4, ¿sí? Menos 6 sería menos 2, ¿sí? Menos 2, 2, menos 2. Bien, chicos, no es así, he cometido un error, espérense.
discúlpeme, no es así, es 0 menos 2, que sería menos 2, ¿verdad? Sí, 0 menos 2 sería menos 2, menos 2. Y el otro sería 4 menos 6, menos por menos me da más, ¿sí? Entonces sería 4 más 6 sería 10. 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y también todo esto queda dividido para 2 décimas de segundo. De una vez vamos viendo las unidades de medida. La aceleración siempre está en metros sobre segundo al cuadrado, y efectivamente aquí vemos metros, y segundo por segundo nos quedaría segundo al cuadrado, correcto. Entonces ya tenemos ahora que dividir cada uno de estos términos, los componentes, dividido para 0,2. Eso nos quedaría así, menos 2 sobre 0,2, ¿verdad? ¿Sí? Coma, y el otro también sería 10 dividido para 0,2. ¿Sí? 0,2, que metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto, entonces ahora dividiendo, ¿sí?, la aceleración media, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aceleración media, vector aceleración media nos quedaría entonces de la siguiente manera. Como es un vector, tiene dos componentes, ¿verdad? Bueno, componentes vectores bidimensionales, en dos dimensiones. Entonces tenemos 2 dividido para 0,2 y nos daría 2 dividido para 0,2 nos daría igual a 10. Menos 10, coma, y 10 dividido para 0,2 nos da 50. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí la respuesta de nuestro vector, la aceleración o vector aceleración media. Menos 10,50 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Bien, recapitulando, entonces nos piden calcular la aceleración media, ¿sí?, y nos dan dos velocidades. Nos dan la velocidad inicial, vector 2, menos 6, y la velocidad final, la segunda velocidad, que solo tiene un componente en J, es decir, componente en Y, 0,4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan también el tiempo ya, la variación de tiempo, ¿sí?, el incremento en el tiempo, que es 0,2 décimas de segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular por medio de la fórmula, ¿sí?, la diferencial de velocidades sobre la diferencial de tiempo, y como sabemos hemos sumado aquí, restado dos vectores, y esto nos da 0 menos 2 y 4 menos 6 nos da 10. Después tenemos que dividir cada uno de esos componentes para el 0,2 tiempo, y nos da menos 10 en uno, 50 en el otro, metros sobre segundo. Bien, avancemos con el siguiente ejercicio. Bien, tenemos el último tema, que dice el tema de movimiento parabólico. Dice, una avioneta vuela a una velocidad respecto del aire de 205 kilómetros por hora y se dirige al norte. Aquí vemos un diagrama de cuerpo libre donde vemos que la avioneta va en dirección al norte, hacia arriba, ¿verdad?, con una velocidad de 205 kilómetros por hora. Ahora, sopla un viento en dirección este-oeste, o sea, para acá. Sabemos que este es el este, ¿sí?, y este es el oeste, ¿verdad? Entonces el viento sopla para acá, así, lo que hace que el avión también sea afectado por esa velocidad del aire, ¿sí? Entonces el viento en dirección este-oeste es de 50, la velocidad de 50 kilómetros por hora. Nos piden determinar en qué dirección y a qué velocidad se desplaza la avioneta con respecto de un observador en tierra firme. Es decir, aquí hay un señor observando, ¿verdad? Está observando, y con respecto a este punto de referencia, ¿sí?, queremos saber la dirección, en qué dirección va, y es decir, la dirección es un ángulo, un ángulo de inclinación, y a qué velocidad, el módulo de velocidad. Bien, muy sencillo, nos dan la fórmula, tangente del ángulo
de este ángulo de aquí, este ángulo alfa, ¿verdad? Que no se observa bien, pero este ángulo alfa, ¿sí? Es obvio que aplicando las funciones trigonométricas es opuesto sobre adyacente, es decir, la velocidad del avión que va en sentido norte hacia arriba, sería velocidad, ¿sí? Prima, y esta sería la velocidad cero, la velocidad del viento que va hacia acá, porque va de este a oeste. Entonces, muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad, tenemos los datos, la velocidad prima es igual a ¿cuánto? A 205, ¿verdad? ¿Ok? Y la velocidad del viento es de 50. Es de 50, todo en kilómetros por hora, ¿verdad? Bien, entonces vamos a sustituir aquí esta velocidad prima, velocidad final del avión, 205 kilómetros por hora sobre 50 kilómetros por hora. Todo esto como kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? Bueno, cogemos la calculadora y dividimos 205 dividido para 50 y nos da 4,1 kilómetros por hora. Perdón, no nos da kilómetros por hora. Esperen, chicos, un ratito. Analizando bien, esto no tiene unidad de medida porque esto es una tangente. Entonces vamos a reemplazar bien porque estamos adelantándonos un poco. Aquí sería kilómetros por hora, ¿sí? Sobre kilómetros por hora, ¿verdad? Abajo también es kilómetros por hora, ¿verdad? Al yo simplificar kilómetros por hora, no hay unidad de medida, nos da 4.1. Ese es el resultado de la división, ese es el resultado de la tangente. Ahora, para encontrar el ángulo, lo único que tengo que hacer es despejar el ángulo, es decir, poner ángulo, θ es igual a tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1, porque pasó al otro lado, ¿verdad? Tangente a la menos 1 de 4,1, ¿verdad? Tangente a la menos 1 de 4,1. ¿Cuánto me da eso? Entonces, ahora sí voy a la calculadora, pongo inverso de la tangente de 4,1 y encuentro el ángulo que es de 76 grados. 76 grados. Entonces, a ver, aquí entonces nos quedaría que el ángulo, la dirección es de 76 grados. Pero, ojo, tenemos que observar lo siguiente. Ese es el ángulo de aquí, de aquí. Vamos a ponerlo con rojo, ¿verdad? Este es el ángulo de aquí, 76 grados, ¿verdad? Sí, este. A mí me interesa es el de acá, este ángulo de aquí, porque ese es el que marca la dirección hacia donde se dirige el avión. Entonces, este ángulo de aquí, como esto es un ángulo de 90 grados, el viento, con el componente de velocidad de viento, como la velocidad del avión forma un ángulo de 90 grados, entonces lo único que tengo que hacer es restar. Vamos a ponerle este ángulo alfa, ¿verdad? La dirección es ángulo alfa igual a la dirección, sería igual entonces a 90 grados, que forman las dos componentes de las dos velocidades, menos el ángulo que he encontrado, es la tangente que encontré. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces el ángulo sería 10 menos 6 es 4, me queda en 8 menos 7, 14 grados. Esa es la dirección, 14 grados este-oeste, este-oeste. ¿Sí? 14 grados este-oeste. Bien, ahora nos faltaría encontrar la velocidad, y aquí está la fórmula, y tenemos que sustituir los valores que nos han dado de las dos componentes. Entonces ponemos vector velocidad es igual a ¿qué? Entonces aquí tenemos la velocidad 0 al cuadrado, 50 elevado al cuadrado, ¿verdad? No ponemos las unidades de medida porque sabemos que nos va a dar en kilómetros por hora, más la velocidad prima, es decir, la velocidad del avión elevado al cuadrado, ¿verdad? O el módulo de la velocidad. ¿Cuánto es esto? Bien, entonces nos da aquí 50 elevado al cuadrado, vamos a usar la calculadora,
Eso nos da 2500, ¿verdad? Más, ¿y cuánto es 205 elevado al cuadrado? 42.025. 42.025. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tenemos esas dos velocidades elevado al cuadrado, las sumo, ¿bien? Y eso me da 44.525. 44.525. Y luego que tengo que hacer, extraer la raíz cuadrada de ese valor, donde la velocidad nos quedaría entonces, vector velocidad nos quedaría con la raíz cuadrada de 44.525. Bien, la raíz cuadrada de 44.525, ¿sí? Eso sería igual entonces a 211. 211 ¿qué? Kilómetros por hora. Bien, recuerden chicos que aquí nosotros tuvimos que hacer una distinción entre la velocidad del avión y la velocidad del viento. Luego tuvimos que sacar para poder encontrar la dirección, es decir, qué dirección toma, qué ángulo de inclinación está tomando el avión con respecto al eje vertical, es decir, hasta donde va el avión hacia el norte, ¿sí? Y sacamos la tangente, luego despejamos la tangente y nos da 76 grados, ¿verdad? Pero esa no es la dirección es la de acá, que hace el módulo, o sea, el avión, la dirección del avión con respecto al eje del eje vertical. Entonces sería de 90 grados menos 76 grados, nos da 14 grados este-oeste, hacia acá, hacia la izquierda. Bien, luego nos piden la velocidad y eso lo calculamos por medio de Pitágoras, básicamente, módulo de los dos sumados al cuadrado y nos da 211 kilómetros por hora. Bien chicos, espero que haya sido de provecho este tutorial corto donde hemos visto las 3 preguntas que vamos a tomar en el examen de física. Dios me lo bendiga, adelante sus estudios, éxitos.